Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en el día número 6, que es razón, proporcionalidad y porcentaje, en su lección número 5, porcentaje, con el tema cálculo el tanto por ciento de un número, con el objetivo resolver problemas calculando el tanto por ciento de un número. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En Honduras debe pagarse el 15% del precio de un artículo en concepto de impuesto sobre la venta. Si se compra un libro que cuesta 80 lempiras, ¿a cuánto lempiras equivale el impuesto sobre la venta? Para poderles dar solución a este ejercicio, lo vamos a hacer en 3 pasos. El primer paso va a ser realizar un esquema de la proporción. ¿En virtud de qué? De poder ver la relación que existe entre el precio del libro, o los valores que nos dan con respecto al libro, y el porcentaje. Entonces decimos que el 80, que es el precio del libro, que es el total, equivale entonces al 100% con respecto al porcentaje, ¿sí? Esos son equivalentes. Ahora, lo que se debe pagar de impuesto debe ser menor que 80. Entonces, por lo tanto, se encuentra antes de 80, hablando en ese esquema, como una especie de recta numérica, que va a ser equivalente ¿a quién? Al 15%. Por lo tanto, es que se colocan en el mismo en la misma proporción, por así decirlo. Entonces, en virtud de esto, ya podemos decir nosotros como segundo paso, es que planteamos dicha proporción en donde vemos que las razones x y 15% tiene que ser lo mismo que 80 y 100%. Ahora, observen que no es necesario estar escribiendo el símbolo de porcentaje. Mejor dicho, no se necesita escribir. Simplemente tomamos los valores. Entonces, de aquí surge la proporción, que es x es a 15, lo que 80 es a 100. Y recordemos que como tenemos una proporción y en esa proporción tenemos un valor desconocido que es la x, entonces como tercer paso va a ser eso, encontrar la incógnita, o sea, encontrar el valor de x. ¿Y cómo vamos a encontrar el valor de x? Recordemos que para encontrar el valor de x en una proporción es multiplicar los extremos de la proporción, o sea, x por 100, que es 100x, y multiplicar lo que sería 15 por 80 como tal. Ahora, como queremos encontrar el valor de x, ese 100 que está multiplicando pasa al otro lado de donde está multiplicando, 80 y 15, ese 100 que está multiplicando la x pasa al otro lado a dividir. Entonces, por lo tanto, nos queda 80 por 15 entre 100. ¿Cuánto es 80 por 15? 80 por 15 es 1200 sobre 100. Y 1200 entre 100 es igual a 12. Entonces, de aquí podemos decir que el resultado va a ser 12 lempiras. Ahora, para poder desarrollar o resolver esto, también se pudo haber resuelto de otra manera. De una manera en donde podemos verlo como que fuera una parte más práctica, en el sentido de que podemos utilizar la simplificación. Debido a que una multiplicación de 80 por 15 se vuelve una multiplicación muy extensa. Entonces lo pudimos haber hecho de la siguiente forma. El 0 del 80 y un 0 del 100 se pueden eliminar entre sí. En otras palabras, como que estuviéramos sacándole décimos, dividiendo entre 10 cada uno de esos términos. Entonces, por lo tanto, nos queda simplemente como 8 por 15 sobre 10. Ahora, el 8 y el 10 como tal, ambos tienen mitad, que la mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. Pero si vemos, nos queda el 15 y el 5, uno arriba y el otro abajo, pero 15 y 5 ambos tienen quinta, que la quinta de 15 es 3 y la quinta de 5 es 1. Entonces, por lo tanto, simplemente nos queda como 4 por 3 sobre 1, que el 1 en el denominador no se escribe. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1 es el mismo número, o sea que simplemente va a ser 4 por 3. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. Ahora, este método de simplificación no es que es obligatorio que lo hagan, ¿sí? Simplemente lo he explicado como otra estrategia, otro método que ustedes pueden utilizar para desarrollarlo. Ustedes lo pueden resolver multiplicando y después dividiendo, como a ustedes se les haga mucho más fácil el procedimiento. Entonces de aquí decimos que el resultado serían los 12 lempiras. Vemos que en el ejemplo anterior, para encontrar el 15% de 80, debió resolverse 80 por 15 entre 100. También que se pudo haber encontrado una forma mucho más directa y sencilla para encontrar dicho valor, es decir, expresarlo como 80 por 15 sobre 100, a lo que 15 sobre 100 significa 15%. Así que lo podemos generalizar de la siguiente forma, que para encontrar el tanto por ciento de un número, el porcentaje de un número en forma directa se multiplica por el número, por ese porcentaje escrito en forma fraccionaria. En otras palabras, quiere decir que el porcentaje de dicho número es igual al número multiplicado por el número o el valor del porcentaje entre 100. Para que lo podamos comprender mejor, veámoslo a través del siguiente ejemplo, que nos piden que calculemos el 10% de 50
Que para hacer esto es el 10% de 50, que quiere decir que esto va a ser igual a multiplicar 50 por 10 entre 100, porque tener el símbolo de porcentaje, en pocas palabras, significa sobre 100. Eso es lo que en pocas palabras significa todo ese palabrerío, ese montón de símbolos que hemos mostrado anteriormente. En otras palabras, el símbolo de porcentaje significa sobre 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10% de 50 es multiplicar 50 por 10 entre 100. 10 entre 100, que es lo mismo que tener 1 sobre 10. 50 por un décimo. 50 por un décimo es lo mismo que tener 5. ¿Por qué es lo mismo que tener 5? Porque cuando multiplicamos 50 por un décimo es multiplicar primero 50 por 1. Y 50 por 1 es 50. Y 50 entre 10 es a 5. Entonces ese sería el resultado del 10% de 50. Veamos el otro ejemplo. El 0.5% de 20. Lo mismo, vamos a multiplicar 20 por 0.5 sobre 100. Realizamos lo que es este procedimiento de multiplicar 20 por 0.5, que 20 por 0.5 es lo mismo que tener 10. 10 sobre 100 es lo mismo que tener 1 sobre 10. Y 1 sobre 10 es lo mismo que tener 0.1. Por lo tanto, decimos que el 0.5% de 20 es 0.1. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.